Hola, supongo que debería presentarme. Me llamo Vox Thule, antiguo guardián de registros principal del Consejo Galáctico de Especies Unidas. Oye, ya no hay consejo, así que supongo que eso me convierte en el guardián de los registros de absolutamente nada. ¿Querías saber qué pasó? ¿Por qué la humanidad pasó de ser el miembro más nuevo y modesto de la Sociedad Galáctica a, bueno, convertirse en la cosa que hace que los depredadores ápices se despierten gritando? Acércate. Sírvete una copa. Lo necesitarás. Los humanos se unieron a la comunidad galáctica hace unos 30 ciclos solares. No eran especímenes particularmente impresionantes, físicamente hablando, carecían de armas naturales, poseían capacidades sensoriales mínimas y, francamente, resultaban bastante desagradables a la vista, con sus extrañas manchas de pelaje y esos rostros extrañamente expresivos. El Consejo los aceptó principalmente porque habían logrado viajar más rápido que la luz de forma independiente, lo que significaba que cumplían los requisitos para ser miembros según el Estatuto 7.3. Serán excelentes burócratas, dijo el embajador Grax durante los debates de admisión. Quizás comerciantes decentes. Nada más. Qué terriblemente equivocado estaba. Pero ya llegaremos a eso. Los humanos eran diferentes. Mientras que la mayoría de las especies se centraban en una o dos áreas de especialización, los humanos lo hacían todo. No eran los mejores luchadores, pero luchaban. No eran los mejores científicos, pero investigaban. No eran los mejores diplomáticos, pero, por el vacío, hablaban constantemente de todo. ¿Acaso se callan? Se quejó el alto consejero Zivac durante una presentación humana particularmente larga sobre programas de intercambio cultural entre especies. Es como si pensaran que las palabras se están extinguiendo. Recuerdo reírme de eso, reírme. Como si la interminable charla humana fuera lo más molesto que pudieran hacernos, si tan solo lo hubiéramos sabido. Durante 28 ciclos, los humanos se integraron razonablemente bien en la sociedad galáctica. Establecieron colonias en 7 mundos, firmaron acuerdos comerciales con 23 especies y mantuvieron una flota de naves modesta pero en crecimiento. Nada excepcional, nada amenazante, hasta Yara Cooper. Yara era una mujer humana, de aproximadamente 16 años terrestres. Vivía con su familia en el puesto de avanzada Terra Nova, una pequeña estación de investigación en órbita alrededor de Próxima Centauri. Al parecer, no destacaba en absoluto, era una estudiante, una hija, quizás un poco más curiosa que la media. Lo cual es mucho decir. Lo que hizo a Yara tan importante fue que descubrió accidentalmente algo que el Consejo había estado ocultando durante más de 5000 años. El archivista Vox Thul me envió un mensaje directo un día. He estado estudiando patrones de transmisión antiguos para mi proyecto escolar y encontré algo extraño. Hay un patrón de señal recurrente que aparece en múltiples galaxias, siempre originándose en sectores donde supuestamente aún no se ha desarrollado vida. Pero el patrón es demasiado regular para ser natural. ¿Puede ayudarme a entender lo que estoy viendo? Reporté el mensaje al jefe de seguridad Drachnar inmediatamente, como exigía el protocolo. Cualquier humano que mostrara interés en los patrones de transmisión del espacio profundo necesitaba ser monitoreado. Pero no le di mucha importancia. Era una niña trabajando en un proyecto escolar. ¿Qué daño podría derivar de ello? 3 días después, las fuerzas de seguridad del Consejo abordaron el puesto de avanzada Terra Nova. El motivo oficial fue una inspección de rutina. El verdadero propósito era localizar y eliminar una posible filtración de información. La chica sabe demasiado. Drachnar informó al Alto Consejo. Ha estado investigando las señales precursoras. Si los humanos descubren la red de acceso antes de que estemos listos para revelársela, podrían obtener ventajas tecnológicas que no podemos permitir. El alto consejero Zivac asintió con gravedad. Hemos visto lo rápido que avanzan cuando reciben nueva información. La contención es necesaria. Se suponía que la operación sería limpia. Las fuerzas de seguridad simularían un accidente. Una pequeña explosión en el laboratorio de investigación donde trabajaba Yara, atribuida a un error humano. Una víctima, daños colaterales mínimos, problema resuelto. Pero algo salió catastróficamente mal. Lo registraron. Drachnar gritó cuando llegó el informe. ¿Cómo lo grabaron? Al parecer, los humanos habían instalado cámaras de seguridad en toda su estación,
Una costumbre paranoica que habíamos notado, pero que consideramos inofensiva. Las cámaras lo grabaron todo. Las fuerzas del Consejo entrando en el laboratorio, acorralando a Ayara, sus preguntas confusas, su creciente terror al darse cuenta de que no estaban allí para ser inspeccionadas. Y finalmente, el momento en que el comandante Brex perdió la paciencia con sus preguntas y simplemente le disparó a quemarropa. La explosión que siguió fue muy real. Destruyó el laboratorio y dañó secciones adyacentes del puesto de avanzada. Pero no logró destruir las grabaciones de seguridad, que se respaldaron automáticamente en múltiples ubicaciones. En cuestión de horas, las grabaciones estaban en todas partes, en todas las redes de comunicación humanas, en todos los puestos comerciales, e incluso se transmitieron en bucle a la propia sede del Consejo. Una chica humana aterrorizada, alejándose de las fuerzas armadas del Consejo, preguntaba, ¿por qué hacen esto? Y entonces, el destello de un disruptor, su cuerpo desmoronándose, y el comandante Brex diciendo, «Contención lograda». La embajadora humana llegó a la sede del Consejo exactamente 6 horas después de que se hiciera pública la grabación. La embajadora Maya Ortega era normalmente una mujer agradable y sonriente que llevaba dulces de la tierra. Extraña a las reuniones y preguntaba por las familias de todos. La persona que entró en la sala del Consejo ese día no sonreía. «Mataste a un niño», dijo, y su voz resonó en la cámara repentinamente silenciosa. «No a un soldado. No soy una espía. Soy una chica de 16 años trabajando en un proyecto escolar». El embajador Ortega, alto consejero Civac, comenzó diciendo, «Es evidente que ha ocurrido un incidente lamentable, pero les aseguro que se callen». El humano lo interrumpió, algo sin precedentes en el protocolo del Consejo. «No estoy aquí para escuchar tus excusas. Estoy aquí para entregarte un mensaje de la Tierra». Colocó un pequeño dispositivo en el suelo. Proyectó un holograma de otro humano, mayor, que vestía lo que luego supe que era un uniforme militar. «Soy el general Thomas Reeves de la Fuerza de Defensa de la Tierra», decía el holograma. «Hace 48 horas, sus fuerzas asesinaron a un ciudadano de la Tierra sin provocación ni declaración de hostilidades. Consideramos esto un acto de guerra». Civac se rió. «¿Guerra? ¿La Tierra contra las fuerzas combinadas del Consejo? Embajador, por favor, comunique a su gobierno que, si bien este incidente es lamentable, las amenazas no son productivas. El Consejo ha existido durante 20.000 años. Hemos enfrentado y eliminado amenazas mucho mayores que la humanidad». El holograma continuó, como si Civac no hubiera hablado. «Sin embargo, estamos dispuestos a aceptar la rendición incondicional si se entrega en las próximas 24 horas. Todos los involucrados en el asesinato de Alara Cooper deben ser entregados inmediatamente a la justicia terrestre. Además, el Consejo debe reconocer públicamente su delito y aceptar la supervisión de un comité independiente». La Cámara del Consejo estalló en indignación. ¿Rendirse? ¿Ante los humanos? Es absurdo. Se han vuelto locos de dolor. El embajador Ortega esperó a que se calmara el ruido. Esas son nuestras condiciones. 24 horas. ¿Y si rechazamos esta generosa oferta?, preguntó Civac, con un chasquido en lo que reconocí como diversión. Entonces lo haremos a la mala, respondió. Y créeme, de verdad no quieres eso. Tras su partida, el Consejo pasó aproximadamente 15 minutos debatiendo cómo responder antes de acordar por unanimidad. Ignorar el ultimátum humano. El Consejo Galáctico, con sus millones de naves y miles de millones de soldados de 100 especies, no se dejaría dominar por los humanos. Quizás deberíamos eliminar sus puestos de avanzada como medida preventiva, sugirió el consejero Tex. Muéstrales las consecuencias de amenazar al Consejo. No es necesario, respondió Civac. Su ultimátum vence mañana. Cuando no pase nada, se darán cuenta de su postura y vendrán a pedir condiciones. Los humanos somos emocionales, no estúpidos. Recuerdo sentirme incómodo. En mis siglos de observación de los humanos, había notado que rara vez lanzaban amenazas irrefutables. ¿Pero qué podían hacer contra el poder del Consejo? 24 horas después, lo descubrimos. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando nuestra red de comunicaciones de largo alcance se quedó en silencio. Toda, simultáneamente.
Miles de estaciones repetidoras en docenas de sistemas, desconectadas en un instante. Fallo técnico, nos aseguraron los ingenieros. Imposible que sea un ataque. La red está demasiado distribuida. Entonces nuestra red de defensa se apagó. Todos los sistemas de defensa automatizados, desde las plataformas orbitales hasta los escudos planetarios, simplemente se detuvieron. Esto es imposible, repetía el jefe de seguridad Drachnar. No hay forma de hackear toda la red a la vez. Los sistemas ni siquiera están conectados. Pero lo estaban, de maneras que no entendíamos. Análisis posteriores demostraron que durante años, los humanos habían estado instalando discretamente diminutos dispositivos de entrelazamiento cuántico en nuestra infraestructura. Pequeños módulos inofensivos que mejoraban la eficiencia en fracciones porcentuales, tan insignificantes que nuestros análisis de seguridad los descartaron como insignificantes. Pero juntos, crearon una puerta trasera en todos los sistemas principales que controlábamos. Justo cuando el Consejo empezaba a comprender la magnitud de la vulnerabilidad, aparecieron las primeras naves humanas. No las pocas docenas de naves militares que conocíamos, sino miles. Miles de naves de guerra que nunca habían aparecido en ningún registro, que nunca habían atracado en ningún puerto conocido, naves que parecían materializarse de la nada. ¿De dónde salieron?, preguntó Zivak. ¿Cómo pudieron ocultar una armada de este tamaño? La respuesta, como supimos más tarde, era simple y aterradora. Los construyeron en secreto, en asteroides ahuecados y astilleros ocultos, camuflados con tecnología que desconocíamos. Aunque se presentaban como actores secundarios con capacidad militar limitada, se habían estado preparando para la guerra desde el momento en que se unieron al Consejo. No porque esperaran necesitarla, explicó más tarde la embajadora Ortega. Simplemente porque, en sus palabras, los humanos no confían fácilmente, y confiamos aún menos en los alienígenas poderosos. Hemos visto demasiadas películas. Todavía no sé qué son, pero al parecer enseñaron a los humanos a estar preparados para lo peor. La flota humana no atacó de inmediato. En cambio, un mensaje transmitido en todas las frecuencias, en todos los idiomas. Les habla el general Reeves de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su tiempo para rendirse ha expirado. Hemos desactivado sus sistemas de comunicaciones y defensa. Ahora controlamos su infraestructura. Podemos desactivar el soporte vital en todos los hábitats del Consejo, desactivar la gravedad en todos los mundos del Consejo y atacar a cualquier miembro del Consejo en cualquier lugar de la galaxia. Una breve pausa, pues, para demostrar esta capacidad, ejecutaremos a los responsables directos del asesinato de Alara Cooper. En la estación del Consejo, en medio de la sesión de emergencia, el comandante Breck se agarró el pecho repentinamente y se desplomó. El jefe de seguridad Drachnar lo siguió momentos después. Luego, 3 oficiales más que habían estado en la misión Terra Nova. Todos murieron al instante. Sus implantes neuronales se volvieron contra ellos por el control humano de nuestros sistemas. El resto de ustedes, continuó el general humano, tienen una última oportunidad. Ríndanse ahora o enfrenten la extinción. El alto consejero Zivak, para su crédito, mantuvo la compostura. No podemos rendirnos ante bárbaros que asesinarían a funcionarios a distancia, anunció. El Consejo nunca se ha doblegado ante los terroristas y nunca lo hará. Lanza todas las naves disponibles. Apunta directamente a la Tierra. Que vieran cómo es la verdadera guerra. Fue la última orden que dio. La flota humana se movió con una precisión coordinada que nunca antes había presenciado. No atacaron primero nuestras instalaciones militares, como sugiere la doctrina. En cambio, atacaron nuestra sede de poder, el propio cuartel general del Consejo. Sobreviví solo porque estaba en los archivos profundos cuando comenzó el ataque, varios niveles por debajo del complejo principal. Aún así, la explosión me arrojó contra una pared con tanta fuerza que me rompió 3 placas exoesqueléticas. Cuando recuperé el conocimiento, toda la sección superior de la estación había desaparecido, tan vaporizada que ni siquiera caían escombros. No quedaba nada lo suficientemente grande como para caer. A través de los canales de emergencia, me enteré de que ataques similares habían arrasado todas las principales instalaciones del Consejo en la galaxia. No solo objetivos militares, sino también centros administrativos, depósitos de suministros e incluso monumentos históricos.
Todo lo que representaba la autoridad del Consejo fue destruido en un único ataque sincronizado. Y, sin embargo, las zonas civiles permanecieron prácticamente intactas. Los humanos eran selectivos y precisos. No libraban una guerra contra nuestra especie, sino contra nuestro gobierno. Mientras flotaba entre las ruinas de los archivos, aferrado a un núcleo de datos de respaldo, con mi instinto de archivista intacto a pesar de todo, intercepté una transmisión del general Reeves a las fuerzas restantes del Consejo. Su liderazgo ha desaparecido. Su infraestructura está bajo nuestro control. Este no era nuestro resultado preferido, pero nos obligaste a actuar. No nos complace esta demostración, pero no te equivoques, podríamos hacerlo mucho peor. Hizo una pausa, y en esa pausa sentí el peso de lo que los humanos son realmente capaces de hacer cuando se les provoca. Una niña humana preguntó, ¿por qué haces esto, antes de asesinarla? Quizás en sus últimos momentos se hicieron la misma pregunta. La diferencia es que podemos responder, mataron a uno de los nuestros. A un inocente. Alguien bajo nuestra protección. Y ahora entiendes lo que eso significa. 3 días después, representantes de todas las especies del Consejo firmaron una rendición incondicional a la Tierra. El Consejo Galáctico de Especies Unidas, que existió durante 20.000 años, dejó de existir en menos de una semana tras matar a una niña humana. Y por eso, amigo mío, jamás se debe dañar a una niña humana. Porque los humanos no se desquitan. Te borran. Pero esto es solo el principio de la historia. Verás, lo que ocurrió después de la rendición fue cuando realmente comprendimos de lo que es capaz la humanidad y por qué la galaxia nunca volverá a ser la misma. ¿Sigues aquí? ¡Qué valiente! La mayoría de los seres salen corriendo y gritando cuando llego a la parte donde la sede del Consejo se evapora. ¿Pero quieres saber qué pasó después? Después de todo, dije que era solo el principio. ¿Dónde estaba? Ah, sí. La rendición. La ceremonia de firma tuvo lugar en Luna, la luna de la Tierra, una elección deliberada de los humanos. Territorio neutral, pero aún dentro de su sistema natal. Un recordatorio de quién ostentaba el poder ahora. Yo estaba allí, uno de los pocos funcionarios supervivientes de alto rango del Consejo. ¿Mi función? Documentar las sesiones, por supuesto. Incluso en la derrota, la burocracia sobrevive. La delegación humana estaba encabezada por la almirante Petra Volkov, una mujer de rostro severo, cabello plateado y ojos que parecían calcular las probabilidades de muerte con cada mirada. Junto a ella se encontraban el embajador Ortega, que ya no era el diplomático amable que conocíamos, y un equipo de oficiales militares y civiles cuyos nombres no recuerdo porque estaba demasiado ocupado, intentando no vaciar mis riñoneras del terror. Nuestro bando estaba formado por quienes quedaban, principalmente oficiales subalternos que habían estado fuera del planeta durante el ataque, ascendidos apresuradamente para representar a su especie, junto con el ministro de Comercio Braxiano, el enviado religioso Zoltan y el subsecretario Quorn de Desarrollo Agrícola. No era exactamente nuestro equipo, pero la mayor parte de nuestro equipo flotaba ahora como partículas atómicas en el vacío. Este documento, comenzó el almirante Volkov, deslizando un trozo de papel sobre la mesa, describe los términos de su rendición incondicional y la disolución del Consejo Galáctico. Por favor, firme. El ministro de Comercio Golvik, ahora en su calidad de representante principal, levantó una rama con cautela. Quizás también podríamos discutir algunas enmiendas. No. La almirante Volkov ni siquiera levantó la vista de su datapad. No entiendes el significado de incondicional. Por favor, firmen, o continuaremos lo que empezamos. Firmaron. Pero aquí viene lo sorprendente. Las condiciones no fueron tan brutales como esperábamos. Sí, el Consejo se disolvió. Sí, todos los activos militares debían ser entregados. Sí, se pagarían reparaciones a la familia Cooper. Pero no hubo ocupación planetaria, ni ejecuciones masivas, ni esclavización de poblaciones. En cambio, el documento estableció algo nuevo, la Confederación Galáctica de Sistemas Independientes. Cada antiguo mundo del Consejo se gobernaría a sí mismo, con una autoridad central mínima centrada principalmente en la regulación comercial y la resolución de conflictos. No queremos sus planetas, explicó el embajador Ortega más tarde, cuando me atreví a preguntar por qué eran tan razonables.
No queremos gobernarlos. Solo queríamos que dejaras de gobernarnos. Hay una diferencia. Sonrió entonces, pero no era su sonrisa amable de siempre. Este tenía los bordes tan afilados que podía cortar. Además, aún no hemos terminado. Tenía razón. La victoria militar fue solo la primera fase. La segunda fase comenzó un mes después, cuando la humanidad reveló lo que Alara Cooper había descubierto y lo que el Consejo había ocultado durante milenios. La red de portales precursores, un vasto sistema interconectado de centros de transporte, legado por una antigua civilización, que permitía viajes instantáneos entre galaxias. El Consejo la descubrió hace miles de años y la mantuvo en secreto, usándola con moderación y solo para las más altas autoridades, mientras el resto de nosotros conspiraba con los viajes ultrarrápidos convencionales. Los humanos no solo revelaron la existencia de la red, sino que la abrieron a todos. El acceso a la red portal ya no estará restringido a la élite, anunció el general Reeves en una transmisión galáctica. Todas las especies, todos los mundos, tendrán las mismas oportunidades de explorar, asentarse y desarrollarse. ¿Entiendes lo que eso significó? De la noche a la mañana, la estructura de poder que había definido nuestra civilización durante 20.000 años se derrumbó. Las especies que habían sido marginadas en los sistemas exteriores de repente tuvieron el mismo acceso a recursos y territorios que las antiguas élites del Consejo. Las rutas comerciales que habían estado cuidadosamente controladas durante milenios ahora eran autopistas abiertas. Era un caos. Un caos maravilloso y aterrador. En 6 meses, la economía galáctica se transformó por completo. Nuevas colonias surgieron en sistemas previamente inaccesibles. Comerciantes independientes socavaron los monopolios establecidos. Las antiguas jerarquías se desmoronaron a medida que se igualaban las oportunidades. Pero la revelación más impactante llegó más tarde, cuando un equipo de investigación dirigido por la profesora Amara Akefer publicó su análisis de la red Gateway. La red no fue construida por los precursores, como explicó durante una presentación a la que asistí. Al menos, no por las especies que el Consejo identificó como precursoras. Nuestro análisis de las firmas cuánticas integradas en la tecnología del portal indica que fue diseñada por una civilización aún más antigua, que existió hace aproximadamente 2,3 millones de años. Proyectó una imagen que dejó atónitos a los espectadores. Era un perfil biológico reconstruido a partir de trazas de ADN encontradas en componentes de Gateway. Era humano. No exactamente como los humanos modernos, pero sí inequívocamente ancestros humanos. Creemos que los primeros homínidos eran mucho más avanzados de lo que sugería la evidencia arqueológica en la Tierra. La profesora Akefer continuó con calma, como si no estuviera reescribiendo la historia galáctica. Y no se extinguieron. Se fueron. Construyeron la red portal y se expandieron por múltiples galaxias antes de que una catástrofe desconocida los obligara a abandonar la tecnología avanzada y regresar a un estado primitivo en la Tierra. Las implicaciones fueron asombrosas. Los humanos no eran recién llegados al escenario galáctico. Eran sus arquitectos originales, que habían regresado tras una ausencia de 2 millones de años. Y el Consejo lo sabía. O al menos lo sospechaba. Los archivos clasificados que me habían encomendado proteger contenían teorías, que se remontaban a miles de años atrás, sobre el estatus especial de la Tierra, sobre la extraña compatibilidad entre el ADN humano y la tecnología de la puerta de enlace, sobre la inquietante facilidad con la que los humanos podían activar artefactos precursores que a otras especies les costaba comprender. El Consejo no solo había ocultado la red de la puerta de enlace a los humanos. Se habían ocultado a los humanos. ¿Lo sabías? El embajador Ortega me preguntó directamente durante una reunión privada después de la presentación del profesor Akefer. ¿Sobre nuestra conexión con los portales? No, respondí con sinceridad. Sabía que había archivos restringidos sobre anomalías genéticas humanas, pero no me permitieron acceder. Ella asintió, aparentemente satisfecha. Probablemente por eso sigues vivo. Todos los que conocían nuestra herencia murieron en el primer ataque. No le dije que era pura coincidencia. Algunas mentiras sirven para algo. La revelación de los antiguos orígenes de la humanidad lo cambió todo. Las antiguas especies del Consejo, que habían considerado a los humanos como advenedizos primitivos, ahora los veían con un respeto supersticioso.
Algunos incluso comenzaron a venerarlos como dioses retornados, para gran vergüenza de la mayoría de los humanos. No somos dioses, repitió el general Reeves. Solo somos personas que se enfadaron muchísimo cuando mataron a uno de nuestros hijos. Ese mensaje, simple, directo y aterrador, se extendió por toda la galaxia. No dañen a los humanos. Y menos a sus hijos. La especie que creó la red portal, que abarca toda la galaxia, quizá haya olvidado su pasado por un tiempo, pero ahora lo recuerdan y no perdonan. En un año, la galaxia se transformó hasta quedar irreconocible. Las rígidas jerarquías de la era del Consejo dieron paso a una civilización más fluida y dinámica. Especies que habían sido enemigas durante miles de años encontraron nuevas formas de cooperar. El comercio floreció. La exploración prosperó. Y los humanos estaban por todas partes, hablando, cuestionando y experimentando constantemente. Su insaciable curiosidad, antes considerada molesta por el Consejo, ahora era reconocida como su mayor fortaleza. Querían saberlo todo, probarlo todo, ir a todas partes. Pero no se habían olvidado de Elara Cooper. En el primer aniversario de su muerte, todas las naves, estaciones y asentamientos humanos de la galaxia quedaron en silencio durante 1 hora. Sin comunicaciones, sin viajes, sin actividad. Solo silencio. El mensaje fue claro, lo recordamos. Siempre lo recordaremos. Después del homenaje, recibí un mensaje pidiéndome que viniera a la Tierra, concretamente a un lugar llamado Montana, donde se había mudado la familia Cooper. Estaba aterrorizada, convencida de que esta era finalmente mi ejecución por formar parte del régimen que mató a su hija. Pero negarme no era una opción. La residencia Cooper era sorprendentemente modesta, una estructura de madera cerca de las montañas, con grandes ventanales y espacios abiertos. Nada que ver con los recintos estériles que habrían ocupado los funcionarios del Consejo. Los padres de Elara, Marcus y Juliana Cooper, me recibieron en la entrada. Gracias por venir, archivador, dijo Marcus, extendiendo la mano como era costumbre. Ofrecí mi extremidad tímidamente a cambio, aún esperando alguna trampa. Me honra su invitación, aunque confundo su propósito. Juliana Cooper, una mujer menuda con ojos que me recordaron dolorosamente las grabaciones de seguridad que no podía olvidar, señaló hacia una habitación interior. Encontramos algo en la base de datos personal de Elara que creemos que deberías ver. La habitación era claramente el estudio de Elara, las paredes estaban cubiertas de mapas estelares, artefactos antiguos en estanterías y múltiples terminales de datos. En la pantalla central había un mensaje, fechado 3 días antes de su muerte. Guardián de registros Voxtool, decía, he completado mi análisis de los patrones de transmisión y tengo una hipótesis que me gustaría compartir con ustedes. Creo que estas señales no son solo comunicaciones, sino códigos de activación. Alguien o algo está despertando sistemáticamente nodos de acceso latentes en múltiples galaxias. El patrón sugiere que llegarán a nuestro sector en 5 años. Debemos prepararnos. PD, gracias por ayudarme con mi proyecto escolar. Nunca recibí este mensaje. Seguridad lo interceptó. Ella confiaba en ti, dijo Marcus en voz baja. Mencionó en su diario que usted era el único funcionario del Consejo que se tomaba en serio sus preguntas, pero la culpa era abrumadora. Informé de su primera consulta a seguridad, como era habitual. No lo sabía. Lo sabemos, interrumpió Juliana. No te culpamos. Queríamos que entendieras por qué te pedimos específicamente. Explicaron que la humanidad estaba estableciendo una nueva organización, la Comisión de la Verdad Histórica Galáctica, para documentar tanto los crímenes del Consejo como la respuesta de la humanidad. Querían que yo la dirigiera. Eres nuestro archivista, dijo Marcus. Eso es lo que necesitamos ahora. Alguien que garantice que se preserve toda la verdad, no solo la versión que favorece a una especie, incluyendo el papel de la humanidad en el conflicto, pregunté con cautela. Sobre todo el papel de la humanidad, confirmó Juliana. Destruimos un gobierno que perduró durante 20.000 años. Las generaciones futuras deben comprender por qué sucedió y el precio que pagaron todos. Acepté, por supuesto. ¿Qué más podía hacer? Pero también porque reconocí la sabiduría de su petición. La historia escrita solo por los vencedores se convierte en propaganda.
La historia escrita desde múltiples perspectivas se convierte en verdad. Eso fue hace 5 años. El trabajo de la comisión continúa, documentando tanto los milenios de control del Consejo como su repentino y violento desmantelamiento por parte de la humanidad. Hemos descubierto más secretos de los que jamás imaginé, especies ocultas, tecnologías suprimidas y eventos históricos borrados. El gobierno del Consejo se basaba en muchas más mentiras de las que yo mismo había imaginado. ¿Y ese patrón de transmisión que identificó a Yara? Tenía razón. Hace 2 años, los nodos de acceso latentes de nuestra galaxia comenzaron a activarse, conectándonos a redes mucho más allá de todo lo que habíamos descubierto. Nuevas especies, nuevas civilizaciones, nuevas posibilidades. Al preguntarles si temían lo que pudiera surgir a través de estas nuevas conexiones, el general Reeves dio una respuesta que resume a la perfección la peculiar perspectiva de la humanidad. ¿Temerlo? Estamos deseando conocerlos. ¿Y si son amigables? Genial. ¿Y si no? Se encogió de hombros. Deberían preguntarle al antiguo Consejo Galáctico cómo funcionó intentar manipular a la humanidad. La galaxia contiene la respiración, observando cómo la humanidad lidera la marcha hacia esta nueva era. ¿Serán conquistadores que regresan, reclamando un antiguo derecho de nacimiento? ¿Inocentes redescubridores de su legado olvidado? ¿Peligrosos primitivos que se toparon con un poder que escapa a su comprensión? Quizás todos ellos. Quizás ninguno. Pero una cosa es segura. La especie que el Consejo descartó como excelentes burócratas, quizás comerciantes decentes, y nada más, ahora tiene el destino de múltiples galaxias en sus manos. Y todo empezó porque alguien mató a una niña humana que hacía demasiadas preguntas. Así que, si aprendes una lección de esta historia, que sea esta: si te encuentras con humanos en tus viajes, sé educado. Sé respetuoso. Y por amor a las deidades que adoras, no hagas daño a sus hijos. Porque los humanos no solo luchan en guerras. No solo derrocan gobiernos. Reescriben las reglas mismas de la existencia para asegurar que cualquier daño que les haya hecho ya no exista. El Consejo no solo perdió una guerra. Fue aniquilado. Y en algún lugar del más allá en el que creas, el alto consejero Zivak aún intenta comprender cómo una especie que habla demasiado logró silenciar para siempre a un poder galáctico de 20.000 años de antigüedad. ¿Yo? Agradezco que hayan dejado que algunos de nosotros vivamos para contarlo. Aunque nadie lo crea hasta que sea demasiado tarde.